Bueno, vámonos entonces, ya está el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, le damos la bienvenida, un abrazo, doctor, gracias por atender este llamado a este medio de comunicación. Buenas noches, desde Guayaquil también los saluda Lucho Flores, adelante Lucho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Casi esta es una entrevista en pijamas también, ya por la hora. La noche. Está bien. Está bien, doctor. Oiga, así lo ponen a uno para darle los límites. Así me hacen a mí acá, pues. Sí. Entonces ya es costumbre de las damas. Claro, y además ya, en el caso de los invitados tenemos que reorganizarnos un poco. Tendemos a dormir por espacios cortos de tiempo. Y bueno, lo importante es poder conversar. Claro. Pero miren que puede haber, como yo digo yo, emociones encontradas en algunos temas. Por ejemplo, el derecho a la comunicación que pueden tener los internos de una cárcel, cualquiera que sea. En el caso particular de Montesinos, miren, si es verdad, si fuese verdad el contenido de lo que se le imputa, entonces Montesinos, además de los problemas que ya tiene, va a tener otros problemas. Porque sin duda que constituiría delito tratar de interferir en un proceso electoral. Pero, mire, la experiencia en el Perú, y hablo con el conocimiento que significó para mí ir muchas ocasiones al Perú, alrededor de hace 20 años empecé a asistir por primera vez, y era terrible porque en aquel momento y la universidad peruana me daba alojamiento en lugares muy seguros, alguna vez en Miraflores o San Isidro. Pero la primera vez yo andaba con un teléfono celular barato y una cámara fotográfica también barata. Entre los dos creo que no llegaban a $100. Y el taxista que me tomó en Miraflores me vio el pin de profesor y me dijo, doctor, dice, salíamos de allí y me dijo, se paró, le digo, ¿pasa algo? Sí, me dice, ese teléfono y ese celular, por favor, póngalos debajo del asiento o me los da y los ponemos en el portamaleta. Pero le digo, ¿y por qué? Porque saliendo de aquí de Miraflores nos van a asaltar, porque ven que usted lleva un celular y una cámara fotográfica que la tenía pegada al pecho. Y yo, claro, me entró una especie de pánico. Le digo, no, es que ese es el nivel de inseguridad que tenía el Perú. Yo digo, por eso puede haber sensaciones encontradas, porque después de 20 años, el Perú, junto con Chile, es el país de mayor crecimiento económico. Entonces, por eso digo, va a haber seguramente emociones encontradas y ojalá, si se mantiene la ratificación de que el profesor Castillo es el nuevo presidente, ojalá que sea para bien del Perú y que no sea para una debacle. Porque Perú ha soportado una guerra intensa, interna, tanto con Sendero Luminoso como con Tupac Amaru. O sea, esas son realidades. Nosotros no podemos decir que no porque no nos gusta Fujimori o porque no nos gusta la señora Keiko, no nos gusta Montesinos. Pero Perú entró en un proceso de pacificación que no es sencillo porque era una guerra interna, no de baja, de alta intensidad. Entonces, claro, un poco que también el tema de la política interna a veces se ve comprometida con, por ejemplo, los procesos terribles que significa el narcotráfico. Entonces, mire, hace un año, no sé si lo comenté con ustedes la última vez, pero ¿qué pasó en México? Y esto lo digo porque ese es un tema en el que hay que insistir hasta no cansarnos. En México, hace un año y algo más, en la época que al Chapo Guzmán se lo juzgaba en Estados Unidos, y claro, no, que por qué tenía que entregárselo a los norteamericanos, porque los mexicanos no estaban en capacidad de juzgarlo.
Mientras lo juzgaban en Estados Unidos, ¿qué ocurrió? Y no digo que esté bien, pero hay que tener cuidado con eso exacerbado nacionalismo. No podía México juzgarlo. Y la prueba del poder que tenía incluso, hoy me dicen que el cartel Nueva Generación es más violento que, no sé si el de Sinaloa, pero claro, no está el Chapo. Pero ¿qué pasó? Lo detienen al hijo de Chapo Guzmán, pues, y eso no es una mentira, no es que nos contó la vecina de al lado, no, lo detienen. ¿Y qué pasa? La cantidad de camionetas 4x4 artilladas, con unas metrallas enormes capaces de lanzar una bazuca. ¿Y qué hizo el presidente? Ordenó que el ejército y la policía se retiren por el riesgo de daños a terceros. Mire, penosamente, más allá de que a alguien le guste lo que piense o no el presidente AMLO, y eso es libre de hacerlo, pero México se ha convertido en un narcoestado, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿y por qué? Por el poder de control que tiene la droga. Y ese es un tema. Hoy día, 7 toneladas de cocaína en el puerto de Guadalupe. Y ahora descubre que la semana pasada, como Día del Padre, le soplamos 6 toneladas de cocaína a Turquía, pues. Turquía, que ha sido pues, para el tráfico de heroína, de hachís, número 1. Hoy es puente para recibir drogas de Ecuador. Perdón, estamos jodidos. Y he tuiteado al presidente Lazo, no sé si él o alguien deberá leer, y al ministro de gobierno, y le he enviado comunicaciones porque tengo amistad de muchísimos años con Vicente Tallano, el gobernador. El país ya no da más. Por favor, no permitan que Ecuador se convierta en un narcoestado. El año pasado, 128.4 toneladas de cocaína en un año, dicho por la policía. Eso significa el 10 o el 15%. Se fueron por Ecuador 800 toneladas, es el principal exportador de cocaína de América Latina. Por favor, eso es más importante que si lo van a condenar o no a Romero. Eso pasa y resbala. Pero este tema es el tema más grave que afronta el Ecuador. Entonces aquí surge la gran pregunta. ¿Es que hay desinterés político? O si usted quiere cuadrar la idea, ¿hay interés por otros intereses? Si usted me dice, ¿qué solución? ¿No le va a gustar la idea? Miren, haber sacado la base militar de Manta no fue un acierto. Había 2 razones allí. Controlar el narcotráfico. Y claro, utilizaban como cabeza de playa en términos militares por el tema de la FARC de Colombia. Yo pienso que también iba por allí. Pero hoy Manta tiene alrededor de 5 carteles mexicanos. Manta es una ciudad muy violenta, es una de las ciudades que más construye. 1 metro cuadrado de construcción cuesta más en Manta hoy frente al mar que lo que cuesta en el sitio más caro de Guayaquil, San Borondón o de Quito. Es decir, cuidado, nos estamos convirtiendo en tierra de nadie y el tema va a ser imparable. ¿Cuántos muertos tenemos en Guayaquil? Eso le iba a decir, doctor. Sicariato. Muertos. Entonces, ¿pero por qué? Creo que conversamos con ustedes un día el tema de la cárcel que va muy de la mano. Y lo vengo diciendo en público y en privado. La cárcel es una gran industria del delito que está reflejando el nivel de violencia que ocurre fuera de la cárcel. Entonces, ahí se arman sicariato, tráfico de drogas a lo interno y a lo externo, armas. Acaba de descubrir la general Atanya Varela una fábrica dentro de la cárcel. Ya en la cárcel de Guayaquil va a empezar a fabricarse o se están fabricando armas. Claro, cuando se hacen operativos, que se los avisan porque la delincuencia dice que hay inteligencia en la labor de policía o del ejército. Y yo he conversado coloquialmente con algún delincuente detenido y me dijo, nosotros compramos inteligencia también. Por eso saben los operativos. Y ese operativo sorpresa fue exitoso. Pero ese operativo sorpresa tiene que ser de 5 días a la semana y no parar. No parar, porque no puede, tiene que desmantelarse el nivel de delincuencia organizada que hay en la cárcel y básicamente, penosamente, en la cárcel de Guayaquil. Digo, nuestra cárcel, que tiene pues, hoy día me decía alguien que conoce el tema de cerca, 10.000, son más de 15.000 pesos que tiene la cárcel
cárcel de Guayaquil. Mire, al ritmo que vamos, ya hasta hoy, son 74 toneladas de cocaína este año, pues. O sea, vamos a estar felices de romper un récord, nuestro propio récord. Oiga, doctor. Al exportador de cocaína, ¿qué hacer? Yo sí tengo respuesta. ¿No les gusta a alguno? Hay que escanear toda la carga, pues. Toda la carga en el puerto y aeropuerto. Toda la carga. La policía escaneaba el 2%, ahora dice que quiere llegar al 10%. Yo conocí un caso de un comandante de la Marina que se retiró, como dicen los montuios de mi tierra, bien jodido. Le dieron la baja, pues. Es la manera de comerse a gente que no es corruptible. Y entonces, ¿qué pasó? Uno de los que manejan los containers ya en el puerto de Guayaquil, que es una empresa extranjera, lo llevan como guardia de seguridad. Y lo que les voy a contar, lo sé porque me lo comentó la esposa que fue asustada hace año y medio a verme a la oficina. ¿Por qué? La policía la perseguía, la llamaban y la amenazaban. ¿Sabe qué pasó? Que él era jefe de seguridad. Y le dijeron, ojo, le dijeron los dueños de esta transnacional, usted, comandante, está aquí para que vea el control, la disciplina. Porque él dijo, comenzó a hacer recorrido. Y le dijeron a estos ciudadanos, comandante, ¿a dónde va usted? Quiero ver carga en esos contenedores. No se meta en ese problema que no es suyo. Bueno, y un día hizo amistad con algún capitán de la policía que ese no era chueco tampoco. Y le dijo, ese contenedor. Y se bajaron un contenedor con 1 tonelada de cocaína. Disculpe la expresión. Los dueños de la transnacional le metieron una puteada al comandante. Dijeron, ¿usted por qué se mete en esto? Usted no tenía por qué entrar. Pero si yo estoy viendo que están entrando y sospecho que es droga, tengo que darle aviso a la policía antinarcótico. Usted se mete donde no debe, capitán. ¿Sabe cómo termina la historia? En menos de una semana, aquí cerca, ahí por McDonald's, 7 de la noche, porque trabajaba durísimo, 7 de la noche estaba en un carro, en un trooper, en un carro ya viejito. 2 sicarios en moto le pegaron 10 tiros y lo mataron. Alcanzó a llegar a la casa, agonizante, ahí falleció. Después de una persecución a la mujer, ¿dónde está la plata de tu marido? La plata que le dan los narcos, ¿no? La atemorizaron, creyeron que él tenía más información que había dado. La señora me fue a ver y me dijo, ¿qué puedo hacer? Le dije, nada. Le dije, mire, váyase, ojalá que la quiera recibir el cónsul, cuéntele su historia. Después de poco tiempo la señora le dieron visa a ella, a los hijos y se fue a Estados Unidos. Esa es la realidad. Eso para mí es más grave y me sigue preocupando más. Sinceramente me preocupa más todos los días. Todavía no llegamos porque si hubiéramos estado en una época dura de Pablo Escobar, a ustedes le volaban la radio, a mí me volaban la casa y nos odiamos más. Sí, así de simple y sencillo. ¿Vamos a llegar a ese nivel? No sé, pero al ritmo que vamos es muy posible. Así que esto a mí me parecía terrible porque pasa 7 toneladas, no puede ser. 6 para el Día del Padre le mandamos a Turquía. Estamos jodidos. Así que el resto ya es ganancia. Lo que quieran podemos conversar. Pero esto a mí sí me tiene muy, pero muy preocupado. Oiga, doctor, la preocupación suya también es la de nosotros. Hoy día realmente es escandaloso esas 7 toneladas que han recibido. Y es casi en la semana que siempre descubren tantos lotes de droga que han descubierto. Pero la pregunta... El 15 es lo que se va, pues. Porque sí, una tonelada está costando hoy $60 millones. Hace un año costaba 50. 60 millones vale una tonelada en Europa. ¿Y sabe cuánto? Por Ecuador pasa más de 800 toneladas al año. Es el principal exportador de cocaína en América Latina. ¿Cuánto mueve las drogas ilegales? $500 mil millones por año. El 80% se lava en la banca del primer mundo y el 20% viene a la región. Yo sí creo que en Ecuador, y no menciono otras ciudades, se lava mucho dinero. Vaya usted pues y vea 10, 15 edificios. ¿Y esto de dónde aparecen tantos edificios? No sé. Siguen las grandes constructoras que pueden pagar enormes espacios en televisión haciendo la propaganda. Ecuador se está convirtiendo en una gran lavandería y ojalá que no se convierta en un narcoestado. No por dramatizar, sino por ser muy objetivo en el análisis. Así es, de simple y sencillo. Doctor, pero regresando a lo que se fue la base de Manta, en Colombia tienen como 10, 8, de cuántas bases tienen y ellos son, pero más productores que mandados a hacer, pues doctor. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo se explica eso, que ellos tengan tantas bases de Manta y no puedan controlarlas?
Porque si fuera el que tiene más base de demanda, estuviera limpio su mira, país, bueno, pero es lo contrario. a Estados Unidos no le interesa. Es... No, y no por una razón de fondo. Es un tema que yo estudio muchos años, no ahora. Estados Unidos dicta una prohibición para el tema del alcohol. 1919, una enmienda. Las enmiendas son como los 10 mandamientos. Es la única enmienda que se mueve en Estados Unidos, porque tiene que tener el 70% de una cámara, el 70% de la otra, y después de 3 años tiene que el 70% de los estados de la Unión ratificar. Es muy complicado. De 51 estados tiene que tener el 70%. Estados Unidos, después que surge la prohibición, se da cuenta del nacimiento de la mafia ítalo-norteamericana. Y dice, puta, la prohibición nos tiene jodidos. Por el costo de la prohibición, ¿qué hacemos? Vamos a legalizar. Y se echa el argumento del control de calidad por problemas de salud. Mafia que manejaba un mercado. Mire, hablar de las drogas es hablar de una economía subterránea. Lo congelaron al doctor. Richard. Estamos congelados, pero... Yo sí lo escucho, doctor. Yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho, doctor. Sí, yo sí lo escucho, yo sí lo escucho. Yo creo que los amigos nos están saboteando. Pero mire, Así es. yo no digo que sea la solución, pero mire, Estados Unidos, ¿qué le interesa? Que haya menos droga a un precio más alto. Milton Friedman, el premio Nobel de Economía, dijo, hizo el símil de las naranjas. Dice, y es verdad, cuando hay una sobreproducción de naranjas, usted compra $1.20, 25 naranjas. Y cuando no, tiene que pagar hasta $1 por naranja. Esa es economía. Pero, entonces, ¿qué le interesa a Estados Unidos? Le interesa una menor cantidad de droga, ojo, a un precio más alto, porque tiene un problema de salud. ¿Por qué? Porque es el país que más consume droga. Es el país que más presos tiene más de 2,5 millones de habitantes per cápita. Creo que le gana a Rusia en la proporción de gente presa. Pero yo le doy una respuesta. Miren, si Colombia sigue produciendo droga, es problema de Colombia. Pero no nos dejemos meter la tusa en Ecuador, que no hay control para que salga cualquier cantidad de droga, porque entonces, miren, los carteles terminan tomándose el país. Y eso sí va a ser grave. Preocupémonos por Ecuador. El que quiera, si quiere vivir, mañana Castillo quiere, no sé, sacarlo al comandante de Sendero Luminoso a la cárcel, que lo saque. Ese es el problema de Perú. Pero Perú se fortaleció muchísimo. En México, ¿qué pasó? Se liquidó a Pablo Escobar, porque se lo mataron. Fue el ejército. Y está bien, entonces, de pronto que sí estaba bien. Se liquidó a los carteles colombianos. Y como estaban los Rodríguez Gacha, al mexicano lo mataron, a los Rodríguez Orejuela, estuvieron presos en Colombia y se los regalaron a los norteamericanos. Están muriéndose en cárceles estadounidenses, a pesar que, con razón, dijo Gonzalo cuando se lo llevaron al primero los dos, el otro Luis. Dijo, pero si a mí me jugaron en Colombia y me condenaron. ¿Dónde quedan las leyes? Fue a Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Le metieron presa a la mujer y a las hijas por lavado de activos. Ahí se bajó los calzoncillos y dijo, no. Yo quiero negociar. Se pasaron 50 años, se está muriendo de cáncer en una cárcel. No sé si aquí entra el derecho penal humanitario. Pero, por favor, pensemos en función de Ecuador. No les interesa la base, no, que no venga. Pero alguien tiene que controlar. Mire, yo bajé de la BBC de Londres en 2018. ¿Qué hicieron los carteles colombianos con los carteles mexicanos? Contrataron al capitán Telmo Castro del ejército. ¿Para qué? Para llevar la cocaína en camiones del ejército. Yo tengo los reportes de la BBC de Londres, ya lo sabía de aquí también. Pero es increíble, en Inglaterra dicen, pero si en Ecuador un capitán del ejército y nos ponen la foto de oficiales del ejército, trucada esa foto con oficiales de la policía. En Ecuador, militares y policías le dan seguridad a los narcos. Le pagaban y ahí está, es cierto. ¿Cuándo se descubre esto? Cuando están jugando al Chapo Guzmán en Nueva York.
Telmo Castro le daban $100 por cada kilo de cocaína. Entonces, usted multiplica 1.000 kilos por 100 eran $100.000 por una tonelada. 10 toneladas era $1.000.000 por transportar la droga. Ya Telmo Castro 2 veces preso, uno con una avioneta Cessna mexicana, 450 kilos, $1.000.000 en efectivo. Entró a la cárcel, ahí los jueces son muy blandos, lo pusieron libre, le funcionan los sustitutivos, lo volvieron a coger preso. Y un día ya el propio sistema de la delincuencia organizada decidió darle de baja. Dejaron probablemente los guías de entrada a 3 internos y lo cosieron a puñaladas y lo mataron en la cárcel de Guayaquil. Pero antes de eso habían matado al cubano, alias el cubano. Cortaron la cabeza como los carteles mexicanos para jugar pelota ahí aquí en la cárcel de Guayaquil. Y el último fue Rasquiña, que era el que lideraba, ya lo mataron a Rasquiña. Y hace poco mataron al abogado Rasquiña, que andaba con una metralla haciendo lámparas y filmando ese video con las minas y todo. Lo mataron. ¿Qué carro blindado ni nada? Lo mataron a las 8:30 de la mañana. Entonces, no sé qué más debe pasar en Ecuador, que empiecen a secuestrar a la gente. No sé, tal vez como este es un país chino, no tienen a quién secuestrar. Y los que tienen muchos recursos no tienen a los hijos aquí, pero por supuesto que no. Y a los que le han secuestrado a hijos, pues ya pues, han pagado rescate y lo demás. Mire, el tema es, no por dramatizar, don Luis y don Richard, sino que es un tema sumamente delicado que tiene que ser enfrentado por el Estado. Con la porosidad que tienen los niveles de corrupción. Mire, la única opción que yo veo es que no va a haber la base de Manta, no se preocupe. El buque, cuando vino el avión Orión, en 10 días, 6 toneladas de cocaína, pues son aviones inteligentes que no tienen que volar. ¿Qué es lo que les interesa? Algunas lanchas las cogen y a otras dan aviso a la Guardia de Estados Unidos, suben los aviones y los ametrallan y los matan en alta mar también. De 10 dejarán 2 o 3 como muestra y el resto marcha. No sé, pero nosotros hay una guerra de baja intensidad que nos está socavando la seguridad interna. Vea cantidad de sicarios, muertes por encargo, la cantidad de drogas. Ya no es un espejismo, don Luis y don Richard, es una realidad. Por eso esa preocupación mía, que tiene sentido, y reitero, si estuviéramos en la época del cartel de Cali o del cartel de Medellín, de don Pablo Escobar, ya la radio de ustedes hace rato que hubiera bajado con todo, y mi casa también con todo. No debemos esperar a que eso llegue, que empiece a suceder, por favor. Por eso el llamado seguramente no está ni mi esposa por aquí cerca porque me repela cuando me pongo a hablar de estos temas. Y la última vez me hicieron una invitación a México a 3 universidades. Y me dijo, oye, ¿te vas a ir a joder a México? ¿Por qué? Le digo, ¿a dónde te invitaron? Le digo, a Veracruz, a Michoacán, a Xochimilco. ¿Y de qué vas a hablar? De lo que me gusta. Ah, de lo que te gusta. Tú vas a provocar es que terminen volando hasta el hotel con gente y todo. Allá le cortan la cabeza a cualquiera, pues sacerdotes los guindan ahí en los postes. No, el nivel de violencia que ha tenido México, yo creo que supera a la violencia incluso de los carteles colombianos. Los carteles mexicanos son más violentos. Y nosotros ya hemos importado gente de carteles mexicanos. Por eso me pareció, sin habernos puesto de acuerdo, que sepan los que nos escuchan y a los que no les gusta, porque cambien de canal, vayan a ver algún porno gratis que sí hay por allí. Pero al que le preocupa que piense qué hacer para tratar de reclamar. No, hay que reclamar por el derecho de seguridad, que es un derecho de todos los ecuatorianos. Después el derecho a la vida aquí está en juego para Ecuador. Y aquí, mire, pueden hablar de derechos humanos y todo lo que usted quiera, pero aquí hay un derecho humano de la población, que es el derecho a recuperar la paz y la tranquilidad. Guayaquil es una ciudad peligrosa, preocupa, el mejor negocio es no salir. Yo le digo a mis hijos, cuando pasa alguna desgracia, le digo, parece que debiéramos vivir secuestrados o enjaulados, pero por favor, todavía podemos salir y esa es una decisión del Estado. Mire que no estuvo bien, que ganó el uno, que perdió el otro, pero alguien tiene que dar respuesta.
don Luis y don Richard. Es que si no, podemos hacer 10 programas, qué lindo, mañana hablamos de los derechos humanos